Muy bienvenidos sean todos a este capítulo número 2, donde vamos a hablar sobre la creación de hábitos en los equipos de trabajo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte, si estás mirando desde YouTube, que te suscribas al canal, dejes tu campanita, le des clic a la campanita. Y si es que estás desde el podcast, que nos sigas, que compartan esta información que yo sé que a muchas personas les puede servir y no todo el mundo conoce de esto. Vamos entonces a hablar de un tema que es muy importante y que la verdad es que es un poco complejo, así que te voy a pedir que le pongas mucha atención a lo que vamos a ver porque yo sé que lo puedes aplicar, ¿ya? Pero requiere un poquito de atención, entonces vamos a ver. Vamos entonces a hablar de cómo tú como líder puedes crear hábitos nuevos en tu equipo de trabajo o eliminar aquellos hábitos que sean perjudiciales. Pensemos lo siguiente, los hábitos son conductas inconscientes que hacemos de forma repetitiva y no nos damos cuenta de ellos y que pueden impactar de forma positiva o de forma negativa en tu equipo de trabajo. Entonces de repente hay alguna persona en tu equipo que hace cosas sin darse cuenta que impactan en la productividad de tu equipo, pero hay otras personas que hacen cosas que son positivas y eso también es rescatable. ¿Para qué te sirve lo que te voy a enseñar? Fácil, para interrumpir los hábitos negativos de tu equipo de trabajo y para instaurar hábitos positivos en tu equipo de trabajo. Ojo, no vamos a hablar de hábitos a nivel personal, voy a hablar de hábitos a nivel organizacional, a nivel de equipo, y esto requiere un manejo importante, requiere algunas consideraciones importantes, pero nos vamos a dedicar a hablar de hábitos en equipo. Bien, para contarte cómo se hace esto, lo primero que te voy a contar es que esto está extraído del libro Hábitos Atómicos. Si no lo has leído, te invito a que lo leas porque es muy bueno. Yo lo leí hace muy poquito y la verdad es que quedé loco porque lo encontré muy potente. Y vamos a sacar la parte central de este libro y esto después lo vamos a implementar al mundo del liderazgo. Entonces, comencemos. Vamos con la primera parte que tiene que ver con lo que nos enseña el libro. Así es, muchas gracias. Comenzamos entonces. Primero, el libro nos dice que es mucho más fácil crear un hábito cuando lo que vamos a cambiar tiene que ver con la identidad más que en lograr algo. Es decir, no es que yo quiera ser, por ejemplo, una persona que voy a ser una persona que va a correr 100 kilómetros diarios. No, va a ser probablemente muy difícil eso, pero sí a lo mejor va a ser mucho más fácil que yo me empiece a definir a mí mismo como un deportista. Tiene que ver con mi identidad. Después voy a lograr algo. No es con resultados, sino que es con identidad, con cambiar. Entonces, cuando quieres cambiar o modificar hábitos, tienes que ver cuál es la identidad de ese equipo de trabajo. Si es un equipo de venta que no es muy bueno para vender y ellos a sí mismos dicen, no nos gusta vender, probablemente hagas lo que hagas, no le va a dar un buen resultado porque en su identidad como grupo, como equipo, no está alineado. Entonces, para generar hábitos o cambiar hábitos, tienes que meterte en la identidad de ese equipo y cambiarlo. Entonces no es resultados específicos, no es en base a metas, sino que en base a quién se tienen que convertir para llegar y lograr esas metas. Paso 1 entonces. Después, cosa importante. Hay 4, yo estoy mirando de acá, si es que está viendo de YouTube, porque acá tengo todo anotado. Hay 4, este libro nos dice que hay 4 estrategias o 4 estrategias. La creación de hábitos pasa por 4 etapas, que son súper importantes de que conozcamos las 4, porque cuando las manejes, después va a ser mucho más fácil que interrumpas hábitos o que generes hábitos nuevos a nivel personal y a nivel también de equipo. ¿Cuáles son las 4 etapas? La etapa 1 tiene que ver con lo que se denomina la señal. Es decir, hay una señal externa frente a la cual veo información. ¿Ya? Entonces, en base a esa señal externa, pasamos a la etapa 2, que tiene que ver con el deseo. Por ejemplo, está mi pieza oscura, mi cuarto oscuro, ¿verdad? Está oscuro, entonces, ¿cuál es el deseo que se me genera frente a eso? El deseo es que yo quiero ver, ¿verdad? Quiero ver porque el cuarto está oscuro, no veo nada, entonces el deseo es quiero ver. Llegué con hambre, llego a mi casa, veo un pan con mantequilla. ¿Cuál es el deseo frente a eso? Quiero comerlo porque tengo hambre, entonces eso vendría siendo la señal. La señal vendría siendo la respuesta. El tercero tiene que ver con la respuesta, la primera es la señal, la segunda tiene que ver con el deseo y la tercera tiene que ver con la respuesta. Es decir, perfecto, vi esta señal de que está el pan con mantequilla, tengo el deseo de comerlo, ¿qué respuesta voy a tomar? Perfecto, me lo voy a comer y tomo y lo empiezo a masticar. Perfecto. Y frente a la pieza, al fin, pasa lo mismo. Hay una señal, la pieza está oscura. ¿Cuál es el deseo? Quiero ver. ¿Cuál es la acción? La respuesta, voy a prender la luz.
Y la cuarta tiene que ver con lo que vendría siendo la recompensa. Entonces resulta que frente al pan con mantequilla, la señal es, bueno, tengo hambre, y la señal hay un pan con mantequilla, está el deseo de comerlo, la respuesta es que voy y lo pruebo, y la recompensa es el placer de comerme este rico pan con mantequilla que estaba exquisito. Por otro lado, si la pieza está oscura, entonces yo veo que está oscura, se me genera un deseo, el deseo de querer ver. Después de eso se genera la respuesta, que es prender la luz, y viene el placer de poder ver. Y después se genera una asociación entre la respuesta, que es prender la luz, y el deseo de ver. Entonces, después de mucho tiempo, mi cerebro empieza a automatizar eso. Y esta parte es importante porque el cerebro siempre busca gastar la menor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque estamos en modo supervivencia, nuestro cerebro todavía está en la prehistoria, entonces está buscando que sobrevivamos, no que cumplamos los sueños ni que seamos felices, sino que estemos vivos. Entonces, frente a cualquier cosa que sea repetitiva, va a tratar de eliminar la mayor cantidad de pasos para que haya menos energía. Entonces, si yo cada vez que veo la luz apagada, mi cerebro ni siquiera lo pasa por mi parte consciente, pum, manda la indicación, prender la luz. Misma cosa, si quiero comer, y en mi casa siempre hay un pan con mantequilla, mi cerebro se pasa toda la parte de procesar y de pensar si estará bien, simplemente me lo como. Y así pasan los equipos de trabajo, que de repente hay acciones que no sabemos que la estamos haciendo, no tenemos conciencia, porque mi cerebro, pum, la automatizó y simplemente la hacemos. Perfecto. Entonces, ¿para qué te sirve conocer estos 4 procesos? Que te lo vuelvo a repetir. La primera tiene que ver con la señal, la segunda tiene que ver con el deseo, la tercera tiene que ver con la respuesta y la cuarta tiene que ver con la recompensa. Ahora sí, como líder, ¿cómo lo puedes aplicar para generar hábitos nuevos o para eliminar hábitos negativos? Entonces vamos con esta segunda parte de la aplicación. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocupar estas 4 fases que acabamos de ver para generar un hábito positivo. Vamos a empezar con cómo podemos generar un hábito positivo. Lo primero que tenemos que hacer es, entonces, tú tienes un equipo de trabajo. Ojo, nos vamos a desarrollar hábitos en una persona. Vamos a desarrollar hábitos en el equipo. Entonces, por tanto, van a haber cosas sistémicas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ahí te lo voy a ir contando a medida que vamos avanzando. Vamos entonces. Lo primero es que necesito es, por ejemplo, que mi equipo de trabajo mande el correo el viernes a mediodía, a las 12 del día. Un ejemplo burdo, pero para que se entienda el proceso. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es generar una señal para que la gente recuerde que tiene que hacer eso. Si la señal está más presente, es mucho más probable que la gente haga lo que tiene que hacer. Entonces tienes que buscar cómo hacer que haya una señal, que exista una señal que le recuerde lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tú me ves aquí con este micrófono, tengo unos aros de luces, tengo varias cosas, pero yo los tengo puestos acá en mi escritorio. ¿Para qué? Para que cada vez que yo me siente a trabajar me esté diciendo tienes que grabar un video, tienes que grabar un video. Si no lo pusiera ahí, probablemente se me olvidaría y no lo haría. Entonces lo primero, si quieres hacer que tu equipo logre, por ejemplo, mandar el correo a las 12, tienes que buscar alguna forma de que lo recuerden, que esté ahí. No sé, algún correo electrónico automatizado que se los mandes, alguna música, algún cartel. La idea es que ellos sepan y lo vean y que esté ahí. Entonces, 1. Vamos al 2. El 2 tiene que ver con el deseo. Entonces, aquí te invito a pensar, porque cada equipo es distinto y cada realidad es distinta y cada organización es distinta. Lo que tienes que pensar es, ¿cómo puedes hacer que la gente desee hacer lo que le está indicando la señal? Por ejemplo, la señal dice, tienes que enviar el correo a las 12. Perfecto. ¿Qué podrías hacer tú como jefe para que la gente cuando haga eso sea satisfactorio? Muchas veces las cosas que se nos presentan como un desafío son muy motivantes. Entonces, a lo mejor lo que podrías hacer es hacer un desafío y decirle, a las primeras personas que manden esto van a tener cierto premio. O a las primeras personas o vamos haciendo un ranking. No sé, tienes que hacer de alguna forma que la gente quiera hacerlo, que sea satisfactorio hacerlo. ¿Ya? Algún premio, algún descanso, no sé, tienes que buscar alguna forma que para la gente sea muy fácil y satisfactorio hacerlo.
3. Entonces vimos la señal, acabamos de ver el deseo y la tercera tiene que ver con la respuesta. Entonces las personas tienen que enviar este correo, perfecto. Lo que tienes que tratar de hacer es que pensar cómo puedes hacer que la respuesta, que sería enviar el correo, sea lo más fácil posible. Y aquí entra un concepto que es el concepto de roce. Mientras más roces existan para hacer algo, la persona es menos probable que una persona lo haga. Por ejemplo, si yo tengo que, no sé, lo mismo que te contaba en mi caso, si tengo aquí mi micrófono, tengo mis luces, tengo todo puesto, hay poco roce para que lo haga. Y es más probable que lo haga. Pero, por ejemplo, que es lo que me pasaba hace algún tiempo, yo tenía mis luces escondidas, tenía todo ordenado. Entonces, para grabar un video tenía que poner la mesa de cierta forma, instalar las luces de cierta forma, empezar a probar, poner esas luces que está atrás, por ejemplo, poner esta luz que está acá, hacer una cosa por una. Y al final era mucho roce, entonces al final no lo hacía. ¿Qué es lo que hice yo? Empecé a automatizar. De hecho, esa luz de acá atrás está fija, esta también está fija, esa pantalla de atrás también. Lo automaticé. Más que automatizar, porque bueno, prendo un botón aquí y se prende casi todo. Eliminé los roces. Entonces, ¿cómo puedes hacer que la gente se encuentre con la menos cantidad de roces y que les sea más fácil generar esta respuesta? ¿Ya? Vuelvo a insistir, tienes que pensarlo bien, tienes que hacer lo que sea lo más fácil posible para que la respuesta sea lo más rápida y posible. Y la última tiene que ver con la recompensa. Entonces, ¿cómo puedes hacer que la gente, cuando efectivamente haga aquello que tiene que hacer, gane o tenga algún tipo de placer, algún tipo de recompensa placentera? ¿Para qué? Para que cuando vea la señal, su cerebro lo vincule con un placer. Y de esta forma, cuando vea la señal, simplemente lo haga. ¿Qué va a pasar? Las primeras veces no va a ser tan automático, la gente lo va a pensar, pero después de tanta repetición lo va a automatizar. Ojo, porque hay personas que dicen que el desarrollo de un hábito es a lo largo de 60 días, de 120 días, etc. Aquí en este libro nos recomiendan que en realidad no tiene que ver tanto con el tiempo, sino que tiene que ver con la exposición, con la repetición. Porque claro, tú puedes estar 120 días repitiendo ese hábito una vez al día, o puedes estar 60 días repitiéndolo 10 veces al día, entonces tiene que ver más que ver con la exposición, hasta que tu cerebro pum, 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 lo empiece a generar más rápido, o sea, a automatizar. Perfecto, entonces así podemos generar hábitos. Recuerda, estamos generando el hábito. Después de un tiempo se va a convertir en un hábito, pero eso es una muy buena forma de hacerlo. ¿Qué pasa ahora cuando queremos interrumpir un hábito? Es exactamente el mismo proceso, pero invertido. Por ejemplo, veamos, ¿qué hábito podríamos pensar? Por ejemplo, el hábito de irse antes de la hora. Ya es un ejemplo burdo también, pero es solamente para entender la mecánica. Pensemos, mi equipo de trabajo tiene un problema, y el problema es que los días viernes se van antes, 2 horas antes, y eso es un problema que me está generando a mí, etcétera, bla, bla, bla. Lo primero que tendrías que pensar entonces, bueno, ¿qué señal habrá en el entorno que a ellos les recuerde que es viernes y que pueden irse temprano? Muchas veces tiene que ver con que justamente el jefe se va a otro lado a trabajar, o que muchas veces el jefe mismo o el encargado se vaya más temprano, o que hay alguna promoción, o sea, promoción afuera. Tienes que buscar cuál es aquella señal que dispara, cuál es el disparador de todo esto. Y una vez que identifiques ese disparador, lo que tienes que hacer es pensar, ¿cómo puedo hacer que ese disparador esté oculto? Piensa en las luces que te contaba de este mini estudio que tengo yo. Cuando estaba todo oculto, yo no quería hacerlo porque era muy, muy desagradable. O sea, en realidad, cuando yo no lo veía, en realidad no tenía la señal y se me olvidaba. Aparte, era complejo hacerlo, pero no lo tenía ahí. Ahora están frente a mí y me están diciendo todo el rato, tienes que grabar un video. Bueno, ¿cómo puedes? Primero identifica entonces cuál es la señal que está enviándose para que la gente se vaya más temprano ese día. Entonces, ocúltala. De alguna forma. Cámbialos de lugar, llévalos a otro lado, no sé. Tienes que pensar cómo ocultar esa señal y que sea lo más invisible posible. 2. Teníamos la señal, teníamos el deseo. ¿Cómo podríamos hacer que la gente no desee hacer eso de irse más temprano? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podrías hacerlo? Por ejemplo, imponiéndole algún castigo, podría ser, o generando alguna situación desagradable que para las personas, si lo hace, les genere algún desagrado, para que no piensen hacerlo. ¿Ya? Entonces, aquí puede ser alguna amonestación, algún problema, lo que tú creas que puede hacer que sea
desagradable hacerlo. Recuerda, la segunda parte tiene que ver con el deseo, entonces vamos a hacer que no desee hacerlo. La tercera parte tiene que ver entonces con la respuesta. Y la respuesta es, cuando yo quiero que la gente desarrolle un hábito, tengo que hacer que la respuesta sea fácil de realizarse, ¿verdad? Aquí es lo contrario. ¿Cómo podríamos generar la mayor cantidad de roce para que las personas no hagan eso? Por ejemplo, yo te contaba, si yo al hacer este mini estudio eliminé la mayor cantidad de roces para poder hacerlo fácil. Si yo quisiera no hacerlo, entonces tendría que poner la mayor cantidad de roces y a lo mejor escondería las luces o dejaría, por ejemplo, no sé, si quiero grabar, a lo mejor si quiero dejar de grabar, a lo mejor dejaría mi teléfono oculto en alguna parte, cosa que me cueste hacerlo. Entonces, lo que vamos a buscar es cómo podemos hacer que la respuesta sea lo más engorroso posible para que la gente no lo haga o sea mucho trabajo. Y si es mucho trabajo, el cerebro de las personas no va a querer hacerlo. Y finalmente, la última parte que tiene que ver con la recompensa. La pregunta aquí es, cuando yo lo hago, ese hábito, yo obtengo un placer por hacerlo, que es la recompensa. Entonces, ¿qué podrías hacer para que la gente, cuando haga esta acción, en lugar de encontrarse un placer, se encuentre algo desagradable? Y aquí algo súper importante, porque recuerda cuando te decía, no estamos hablando a nivel de personas individuales, estamos hablando a nivel de equipos de trabajo. Entonces, es importante que si tú le pones, por ejemplo, no te digo que sea así, pero si le vas a poner una sanción al equipo de trabajo, una persona no cumple con el acuerdo y, por ejemplo, tenías que enviar un correo a las 12 del día y una persona no lo envió y los demás lo enviaron todos. Si tú no castigas a todos, entonces ellos no van a presionarse entre ellos para que cumplan y lo envíen. ¿Ya? ¿Me explico? Te lo voy a explicar si no se entendió bien. Si todos tienen que enviar el correo a las 12 del día, resulta que eran 4 personas y uno solo no lo envió y no pasa nada, la otra persona va a decir, total, no lo envió, yo tampoco lo voy a enviar. Y no va a pasar nada. Entonces lo que necesitamos es que si una persona no lo envía, que reciba algún tipo de sanción o algo desagradable. Pero si una persona no lo hace y los demás no lo hacen, tienen que ser todos amonestados. ¿Por qué? Porque de esa forma después todos van a presionarse para que lo hagan, van a presionarse entre ellos. De hecho, esto tiene que ver con el rendimiento del equipo de trabajo y con el modelo Lencioni, que ya lo he comentado varias veces. Si estás de YouTube, esto que está acá arriba, desarrollo de equipo de trabajo. Y si estás desde el podcast, también te voy a dejar un enlace para que veas este video del que te estoy comentando. Bien, fue un video un poquito pesado, un poquito teórico, pero creo que está bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como líder? Pensar lo siguiente: un líder organizacional tiene 2 funciones, y esto lo digo siempre en mis videos, solamente 2 funciones. Y es distinto a un líder de la vida, un líder religioso, un líder de la familia. Un líder organizacional tiene que rendirles cuentas a alguien, a su jefatura. Y las cuentas que tiene que rendir es el desempeño de su equipo de trabajo. Un líder de la vida no le tiene que rendir cuentas a nadie. Es un líder nato, él hace lo que sea, pero no tiene que rendir cuentas. Un líder organizacional sí tiene que rendir cuentas. Entonces, ¿cuáles son las 2 funciones de este líder organizacional? Primero, lograr que el equipo cumpla las metas del equipo, pero por otro lado, lograr la mejora continua. Es decir, si antes lo hacía en 1 hora, que después lo puede hacer en media hora y ojalá después en 15 minutos. Son las 2 funciones. Que logre las metas y que cumpla, o sea, y que esté metido en la mejora continua. Y en este caso, muchas veces hay hábitos que los equipos tienen como equipo que están mermando la capacidad de lograr las metas, pero también la capacidad de generar esta mejora continua. Entonces es súper importante que tú como líder conozcas esto que te acabo de decir y que lo puedas aplicar. Si te gustó este video, te invito a que lo compartes, que le des clic a la campanita, te suscribas y que me dejes tus comentarios si es que estás desde YouTube o si estás desde el podcast, que ahí vayas comentándolo y nos cuentes qué te ha parecido. Este es el capítulo número 2. Pronto viene una nueva entrevista muy importante sobre nuestro programa de calidad de vida. Así que muchas gracias y nos vemos.